a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle. Muy buenos días, les saluda Almeida Peche de la Iglesia Casa Cristiana Piedras Vivas. Seguimos con el estudio bíblico de Apocalipsis capítulo 2, mensaje a las 7 iglesias. En este capítulo veremos 4 de ellas. Las 3 restantes se encuentran en el siguiente capítulo, 3. Estas iglesias estaban ubicadas en Asia Menor, hoy Turquía. Fueron iglesias destacadas, ubicadas geográficamente en lugares hermosos. Estas cartas impactan hasta el día de hoy, vitalmente. Mensaje a la iglesia de Éfeso, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. En este primer versículo, el Dios es el pastor, director, líder de la iglesia. El remitente es el Señor Jesús, el que tiene la autoridad. El significado de Éfeso es deseable. Era un centro político de aquella época apostólica, una ciudad prominente. En el versículo 2 dice el Señor: yo conozco tus obras. Eran muy trabajadores, no soportaban a los falsos apóstoles, a los mentirosos, no se cansaban de laborar por amor al nombre del Señor. Pero también les reprocha en el versículo 4, les dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Habían dejado de hacer las primeras obras, como llevar la buena nueva. Habían olvidado el mandato del Señor, la evangelización. Estaban un tanto distraídos. En ese lugar habían construido un hermoso templo a Diana, a la diosa Diana. Esa construcción llegó a ser una maravilla del mundo. Pero también en ese lugar practicaban una inmoralidad muy grande. En la actualidad es el templo de San. El Señor les recuerda de dónde cayeron y les pide que se arrepientan y vuelvan a hacer las primeras obras, para que no sean eliminados. Termina diciéndoles en el versículo 7, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quiénes son los que oyen o captan el mensaje? Los que han sido lavados y los oídos abiertos por la sangre del Cordero. Esto viene a ser una buena percepción espiritual. La recompensa del que venciera es: le daré a comer del árbol de la vida, una vida eterna. Mensaje a Esmirna, versículo 8. Y escribe el ángel a la iglesia de Esmirna. Destinatario: al pastor, director, líder de la iglesia. Remitente: postrero, el que estuvo muerto y vivió. Jesús, el Señor. Esmirna significa mirra, una iglesia muy sufrida, una iglesia mártir. Sufrió una terrible persecución. Esta iglesia se encontraba en un hermoso lugar de mucho comercio, bellos paisajes. Se la conoce también como la perla o la corona de Asia. Tenía bellos bulevares, avenidas con calles de mármol, imponentes templos como el dedicado a diosa Diana, pero demasiada inmoralidad. En la iglesia de Esmirna había gente muy pobre, habían sido esclavos, pero cuando los ricos se convertían, les confiscaban sus bienes a causa de su fe. Una vez más, el Señor dice: yo conozco tus obras y tu sufrimiento, tu pobreza,
pero tú eres rico. No toleras las blasfemias de aquellos que se dicen que son judíos y no lo son, porque estas personas habían dejado su religión, la habían abandonado y también su cultura judía. Los emperadores romanos como Nerón, Domiciano, les perseguían a estos cristianos de esa época para matarles, para decapitarles, para meterles presos. El apóstol Pablo fue decapitado en el periodo de Nerón. Era una iglesia muy sufrida, pero el Señor les exhorta a ser fieles hasta la muerte, para que reciban la corona de la vida, que no será para todos. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que es nacido dos veces, morirá una sola vez, el cuerpo. El que ha nacido una vez sufrirá la segunda muerte, la del alma. Mensaje a Pérgamo, versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dice. Destinatario, vemos acá que igual es al pastor, el director, el líder. El remitente, el Señor Jesús. La espada de dos filos es la palabra de Dios. Pérgamo significa exaltado. Entre el año 314 al 500 de Cristo, hubo mucha influencia romana en ese lugar. Hicieron lo malo, construyeron impresionantes templos paganos dedicados a Atenea, a Dionisio, a Esculapio y otros, todos inclinados al paganismo. Había una biblioteca con más de 200.000 volúmenes que pertenecía a Marco Antonio. Este le regaló a Cleopatra. Esta ciudad fue saqueada completamente. Sus templos, como el de Augusto César, y otros dedicados a Zeus, al dios del vino, o Baco. En este templo, debido al alcohol que consumían, que bebían, se realizaban tremendas orgías. En el templo de Esculapio adoraban a la serpiente. Había centros de masajes que terminaban en orgías sexuales. Pero el Señor elogia su fe. No la habían negado, a pesar de que esta iglesia estaba en una ciudad denominada el trono de Satanás, donde moraba y tenía su centro de operaciones Satanás. Pero a los que enseñaban falsas doctrinas, los ritos religiosos y a los que toleraban a las prácticas fornicarias, el Señor les da una oportunidad para arrepentirse y la promesa de que al daré a comer del maná escondido, que se dice es el Señor Jesús, el pan de vida, y una piedrecita blanca con un nombre nuevo, algo especial y personal. Mensaje a Tiatira. Versículo 18. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, igual que las anteriores, destinatario a la congregación de Tiatira, el remitente, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Esta es donde estaban las bases militares, una ciudad fortificada. En el versículo 19 le dice, yo conozco tus obras. La iglesia tenía mucho amor, fe, servicio y paciencia. Le dice, tus obras son mayores ahora que las primeras, pero son muy tolerantes. En la iglesia había una mujer llamada Jezabel. Ella incitaba a pecar, a la fornicación, a la idolatría. La iglesia estaba viviendo una oscuridad tenebrosa. El pecado estaba dentro de la iglesia y no hacían nada. El Señor le dice, arrepiéntanse porque yo la arrojo en cama. Habla de una enfermedad. A ella y a los que andaban y toleraban lo que ella hacía. También a sus hijos. Qué terrible, el pecado arrastra a otros.
Ella murió y no fue enterrada, sino que su cuerpo fue comido por los perros. La recompensa para los que no practicaban esos pecados, dice en el versículo 26, al que venciere daré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Versículo 29, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que oye es aquel que tiene los oídos limpios por la sangre del Cordero de Dios. Bendición.